Imagina que estás en una habitación en penumbra. Las cortinas están cerradas y apenas un rayo de luz se filtra desde algún farol en la calle. Te sientas en el borde de la cama, sintiendo el peso del día en tus hombros, y mientras el reloj avanza con su tic-tac, los pensamientos también se acumulan. Alrededor, el mundo sigue su curso, escuchas el eco del tráfico, algún claxon a lo lejos, y el murmullo de una conversación apagada que parece llegar desde el otro lado de la pared. Es como si cada sonido se mezclara, recordándote la agitación de la vida, la rapidez con la que todo sucede. Pero en este preciso momento, mientras observas la penumbra y sientes esa inquietud financiera que te ahoga, surge en ti una pregunta profunda: ¿es esto todo lo que hay? Te preguntas si es posible algo mejor, algo que vaya más allá de esa ansiedad que se ha convertido en una silenciosa compañía diaria. ¿Quieres creer que existe algo más allá de esta lucha constante, de las cuentas apiladas, de los deseos postergados? Es una especie de hambre que se disfraza de esperanza. Y ahí, en esa pequeña chispa de duda, comienzas a entender que el cambio podría estar más cerca de lo que imaginabas. Mientras observas el espacio a tu alrededor, la tenue luz del farol parece suavizar las sombras y tu mirada se pierde en la habitación, en las paredes, en el silencio que comienza a instalarse. En ese instante, te das cuenta de algo muy importante: cada pensamiento que has tenido hasta ahora, cada creencia que has albergado y cada palabra que te has dicho a ti mismo te han traído hasta este momento. Todo lo que has creído acerca de tus posibilidades, tus límites y tu valía económica está allí, en esa quietud densa de la noche, acompañándote como una verdad tácita. ¿Qué pasaría si pudieras cambiar el rumbo de esos pensamientos? ¿Qué pasaría si en lugar de escuchar esa voz interna que susurra dudas, comienzas a repetir con fuerza una nueva convicción? Te detienes y, como si fuera la primera vez, empiezas a decir en voz baja: soy próspero, soy abundante, el dinero fluye hacia mí con facilidad y rapidez. Al principio, estas palabras te suenan casi ajenas, como si no fueran tuyas, como si pertenecieran a alguien más. Pero con cada repetición, algo empieza a cambiar. La tensión de tus hombros disminuye, y una pequeña corriente de energía recorre tu columna. Empiezas a darte cuenta de que las palabras tienen un peso y un poder que va mucho más allá de su simple sonido. Este cambio en las palabras que eliges decirte a ti mismo es lo que llamamos afirmaciones positivas. Y aunque parece algo pequeño, casi insignificante, en realidad es una herramienta simple, pero poderosa, capaz de reprogramar tu mente y transformar tu realidad. Las afirmaciones no son solo frases bonitas, son órdenes que le das a tu mente para que busque, actúe y descubra caminos que antes estaban bloqueados por el miedo y la incredulidad. Ahora, mientras repites estas afirmaciones, imagina una historia especial. Una historia que te llevará a través de un viaje de transformación donde las palabras son las llaves que abren puertas antes invisibles. Porque a veces, solo necesitamos una chispa, una frase que resuene tan profundamente en nosotros que despierte ese potencial que siempre ha estado allí, esperando a ser liberado. Andrea siempre había sido una mujer disciplinada. Sus días empezaban temprano, con una taza de café y una lista mental de tareas, metas y compromisos. Trabajaba duro, cuidaba cada gasto y había aprendido a ahorrar desde joven, siguiendo al pie de la letra el consejo de sus padres de que trabajar duro es el camino al éxito. Sin embargo, los años pasaban y, aunque sus esfuerzos eran incuestionables, sentía que siempre se encontraba en el mismo lugar, luchando por mantener la estabilidad. Sus cuentas seguían igual, y la idea de alcanzar la libertad financiera parecía más un sueño lejano que una meta real. Una tarde de otoño, agotada por la monotonía y la frustración, Andrea decidió salir a caminar al parque, un lugar que le brindaba cierta paz. Las hojas caían a su alrededor, y la suave brisa parecía arrastrar sus pensamientos y su cansancio, aliviándola un poco. Mientras caminaba entre los árboles, notó a una mujer de mediana edad sentada en un banco, rodeada de palomas, sosteniendo un libro entre las manos. La mujer leía tranquilamente, irradiando una serenidad profunda, y, de alguna manera, esa paz parecía extenderse hacia todo lo que la rodeaba.
Andrea sintió una atracción inexplicable hacia aquella escena y, sin pensarlo demasiado, se acercó y se sentó en el banco junto a la mujer. La mujer levantó la vista de su libro y le sonrió. Era una sonrisa cálida, una de esas que parecen hablar sin palabras. Andrea, sorprendida por lo reconfortante que le resultaba la presencia de esta desconocida, no pudo evitar soltar un suspiro profundo, como si, por fin, se permitiera reconocer el peso de su frustración. «¿Sabes?», le dijo la mujer en voz baja, como si le hablara directamente al corazón, «lo único que se interpone entre tú y la abundancia eres tú misma. Has puesto tus propios muros al dinero». Las palabras de la mujer resonaron en Andrea como un eco. Se quedó en silencio, procesando lo que había escuchado. La frase era sencilla, pero contenía una verdad que parecía estar destinada a ella. Sin embargo, esa idea le resultaba desconcertante. ¿Cómo podía ser que, después de años de trabajar duro y esforzarse al máximo, ella misma fuera el obstáculo? Intrigada, Andrea miró a la mujer y, después de un momento de silencio, le preguntó: «¿Cómo es posible? He hecho todo lo que me dijeron que debía hacer, y aún así no consigo avanzar. ¿Cómo puedo ser yo mi propio obstáculo?». La mujer sonrió con comprensión, como si ya hubiera escuchado esas palabras muchas veces antes. Cerró el libro, lo colocó sobre su regazo y, con voz suave pero firme, comenzó a explicarle: «Vivimos en un mundo de energía, y tus pensamientos y palabras son el primer reflejo de la energía que proyectas. Cuando llenas tu mente con dudas o con ideas de escasez, inconscientemente estás construyendo una barrera que bloquea la llegada de la abundancia. Esos pensamientos de miedo y preocupación crean muros invisibles que el dinero y las oportunidades no pueden cruzar. Sin darte cuenta, te estás cerrando a ti misma la puerta hacia la prosperidad». Andrea asintió, cada palabra de la mujer caía en ella como gotas de agua sobre un suelo seco. Comenzaba a entender lo que le decía, aunque todavía sentía cierta resistencia interna. Entonces, la mujer continuó: «Las afirmaciones son una forma de reprogramar tu mente, de cambiar esa energía que proyectas. Al repetir afirmaciones positivas, estás plantando semillas de abundancia en tu mente, semillas que van a crecer y a cambiar la forma en que te relacionas con el dinero. No es magia, es un proceso. Tus palabras son como comandos, y cada afirmación que repites es una orden directa a tu mente para que tome un camino diferente». La mujer se inclinó un poco hacia Andrea y agregó con un tono inspirador: «Imagina que cada vez que dices, el dinero llega a mí en abundancia, le estás diciendo a tu mente que busque oportunidades, que crea en la posibilidad de recibir y que, en lugar de enfocarse en la escasez, busque la prosperidad». Al principio puede sonar artificial o forzado, pero con el tiempo, si lo haces con convicción, tu mente comenzará a cambiar. Empezarás a notar nuevas oportunidades, a abrirte a experiencias que antes pasabas por alto, y, de repente, la vida misma comenzará a alinearse con esas afirmaciones. Andrea escuchaba atentamente, fascinada por cada palabra. Jamás había pensado en el poder de las palabras de esa manera. Nunca se le había ocurrido que, en lugar de trabajar más duro o preocuparse más, tal vez el secreto estuviera en cambiar su forma de pensar, en transformar sus creencias sobre el dinero y la abundancia. «¿Por dónde empiezo?», preguntó Andrea con un brillo de esperanza en los ojos. La mujer sonrió y tomó su mano con suavidad. «Empieza cada mañana y cada noche. Mírate al espejo y di en voz alta: soy próspera, soy abundante, el dinero fluye hacia mí con facilidad. Hazlo con fe, aunque al principio no lo creas del todo. Sé constante. Permítete imaginar un mundo donde cada palabra que pronuncias es una semilla de lo que vas a cosechar. Poco a poco, irás viendo cómo todo comienza a cambiar». Andrea le agradeció y se despidió de la mujer con una sensación de paz y de posibilidad que no recordaba haber sentido antes. Esa noche, de regreso en casa, comenzó a practicar las afirmaciones, recordando las palabras de aquella mujer en el parque. Era el comienzo de un viaje de transformación, uno en el que las palabras se convertirían en sus aliados y el mundo, en un lugar lleno de abundancia esperando a ser descubierta. Andrea decidió intentarlo, aunque en el fondo de su mente se sentía escéptica. «¿Qué tan efectivo puede ser repetir unas cuantas palabras al día?», pensaba. Sin embargo, se recordó a sí misma que todo cambio importante requiere un poco de fe al principio, y se comprometió a darle una oportunidad real. Cada mañana,
justo después de levantarse, y cada noche antes de dormir, se paraba frente al espejo y repetía las afirmaciones que la mujer le había compartido: el dinero fluye hacia mí constantemente. Soy merecedora de la abundancia en mi vida. La prosperidad está a mi alrededor, esperándome para recibirla. Al principio, las palabras sonaban ajenas, forzadas, y su mente no tardaba en llenarse de pensamientos escépticos y dudas. ¿Realmente crees que esto funcionará? ¿De verdad piensas que decir estas frases va a cambiar algo? Esos pensamientos parecían no querer soltarla, pero Andrea, armada con una nueva convicción, decidió persistir. Día tras día, noche tras noche, repitió sus afirmaciones, aunque su voz sonara temblorosa, aunque su mente tratara de boicotearla. Se recordó que estaba plantando nuevas semillas en su mente y que, como cualquier jardín, necesitaba tiempo y cuidado. Poco a poco, las palabras fueron perdiendo su rigidez. Andrea notó que, después de algunas semanas, las frases comenzaban a fluir de manera más natural. Ya no las decía únicamente porque tenía que hacerlo, las decía porque empezaba a creer en ellas. Un día, frente al espejo, notó algo diferente en sus ojos. Había un brillo especial, una chispa de esperanza que no estaba allí antes. Las afirmaciones ya no eran simplemente palabras, eran convicciones que comenzaban a echar raíces en su corazón. Y entonces, como si el universo respondiera a su cambio interno, las cosas comenzaron a moverse en su vida. Sin buscarlo activamente, un compañero de trabajo le mencionó un proyecto que podría interesarle, uno que no solo le permitiría hacer algo que le apasionaba, sino que también le traería un ingreso extra. Andrea no dudó y aceptó el proyecto, sintiendo que era una señal, una respuesta a sus nuevas intenciones. A medida que pasaban las semanas, su relación con el dinero empezó a transformarse. Antes, cada vez que veía sus cuentas bancarias o pensaba en gastos, sentía una sensación de escasez y ansiedad. Pero ahora, se sentía más tranquila, con la certeza de que el dinero era una energía fluida y abundante. Empezó a notar cómo su creatividad para administrar sus finanzas crecía. Descubrió formas de ahorrar en cosas que antes le parecían indispensables, y poco a poco, su cuenta de ahorros fue incrementando, casi sin esfuerzo. Un día, mientras caminaba por el parque, el mismo parque donde había encontrado a aquella mujer, Andrea se detuvo para reflexionar sobre todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Se dio cuenta de que su vida no había cambiado solo en términos de ingresos o ahorro, su mentalidad completa había dado un giro. Donde antes veía limitaciones, ahora veía posibilidades. Donde antes sentía miedo, ahora había una sensación de confianza y certeza. La sensación de escasez que había llevado consigo durante tanto tiempo había sido reemplazada por una gratitud y una certeza de que la abundancia era parte de su vida. Esa misma noche, mientras repetía sus afirmaciones, notó que había añadido algunas más, sin siquiera darse cuenta: estoy rodeada de oportunidades. Mi vida está llena de abundancia. Todo lo que necesito está dentro de mí. Y por primera vez, al decirlas, no solo las creía, sino que las sentía en cada fibra de su ser. La transformación de Andrea no fue un cambio mágico ni un golpe de suerte, fue el resultado de una decisión valiente y persistente de reprogramar su mente, de cambiar su diálogo interno, de abrirse a recibir. Había descubierto que el poder de las afirmaciones no estaba en las palabras en sí, sino en la energía y la convicción con la que se decían. Lo que comenzó como un ejercicio mecánico se había convertido en un estilo de vida, uno en el que ella era la creadora de su realidad. Ahora, Andrea podía mirar al futuro con una sonrisa, sabiendo que, aunque los desafíos podían seguir presentes, tenía la confianza y el poder para atraer la vida que siempre había deseado. El secreto detrás de las afirmaciones es que actúan como un catalizador, reprogramando tu mente en niveles tan profundos que, poco a poco, empiezan a cambiar la forma en que ves el mundo. Cada vez que afirmas con determinación, el dinero fluye hacia mí en abundancia, estás haciendo algo más que pronunciar palabras, estás desbloqueando una puerta hacia el subconsciente, enviando un mensaje claro y poderoso. El temor no me controla, las oportunidades están a mi alcance. Esta simple práctica de repetición constante se convierte en una especie de autohipnosis, un proceso en el cual la mente comienza a reemplazar viejas creencias limitantes por nuevas posibilidades. Es importante entender que las afirmaciones no son un ritual vacío o un ejercicio mecánico, tienen que ser dichas con la intención genuina de crear una nueva realidad. Cada palabra que dices tiene que resonar en tu mente como si fuera cierta, aunque al principio sientas que no lo es. Al repetirte a ti mismo que el dinero fluye hacia mí en abundancia, estás diciéndole a tu mente que se abra a recibir,
que explore caminos desconocidos, que rompa sus propias barreras mentales. Nuestra mente trabaja de manera hipnótica, es decir, absorbe aquello que le repetimos constantemente. Esta repetición no solo fortalece nuestras ideas, sino que crea una huella en nuestra percepción. Lo que antes era un miedo profundo a la falta o a la escasez, empieza a transformarse en una visión de oportunidades, de abundancia y de confianza. Al repetir soy merecedor de la abundancia o el dinero llega a mí sin esfuerzo, estamos dando un mandato a nuestra mente para que busque pruebas y evidencias de que esto es posible. De repente, comenzamos a notar oportunidades, a percibir las cosas desde un lugar de posibilidades, y nuestras acciones empiezan a alinearse con esta nueva mentalidad. Imagina tu mente como un gran lago. Al principio, sus aguas están quietas, llenas de pensamientos de escasez y dudas. Cada afirmación que repites es como una piedra que lanzas al lago. Al principio, solo ves pequeñas ondas, pero a medida que lanzas más piedras, las ondas se entrelazan, moviendo las aguas y generando un cambio profundo en todo el lago. Con el tiempo, esas ondas transforman el lago de dudas en un río de posibilidades, cambiando el curso de su corriente hacia una dirección completamente nueva. Este proceso es poderoso porque activa un fenómeno llamado profecía autocumplida. Cuando crees profundamente en algo, tu mente busca evidencias y ajusta tus pensamientos y comportamientos para hacer de eso una realidad. Comienzas a hacer elecciones distintas, te rodeas de personas que alimentan esta nueva mentalidad, y tomas decisiones que antes habrías temido. Por eso, no es casualidad que personas exitosas hablen del poder de la mentalidad y de cómo una creencia firme puede abrir puertas antes invisibles. Entonces, las afirmaciones no solo funcionan a nivel mental, sino que empiezan a reconfigurar la realidad en la que vivimos. Este poder hipnotizante es sutil pero constante, es el poder de una convicción que, aunque empieza como un pequeño susurro, va tomando fuerza hasta convertirse en una declaración poderosa y auténtica. Cada vez que afirmas algo con convicción, estás construyendo un puente hacia una versión más abundante de tu vida. Andrea, sentada en su sofá, contempla su vida actual con una sonrisa. Las metas que alguna vez parecían lejanas ahora están al alcance de su mano, y la paz que siente va más allá del éxito material. Recuerda con claridad ese día en el parque, aquel momento en el que una desconocida la impulsó a abrirse a la posibilidad de una vida diferente. Cada afirmación que repitió, cada momento frente al espejo, fue una pieza fundamental en el camino hacia esta nueva vida. Cada frase como soy abundante y el dinero llega a mí con facilidad fue como una llave abriendo puertas a oportunidades que, en el pasado, habría pasado por alto. Andrea entendió algo importante, el poder de transformación siempre había estado en ella, solo que necesitaba una chispa para encenderlo. Su historia no es única, sino un recordatorio de que cualquier persona, sin importar sus circunstancias actuales, puede tomar las riendas de su vida y reescribir su relación con el dinero y la abundancia. Pero aquí viene la reflexión más profunda. ¿Cuántas veces nos negamos a aceptar lo que queremos por temor, por inseguridad o simplemente por una falta de fe en nosotros mismos? Andrea aprendió que, en el fondo, las afirmaciones no solo se tratan de atraer dinero, sino de cambiar internamente para ser capaces de recibirlo. Porque cuando cambias por dentro, el mundo exterior responde, y la vida se convierte en un reflejo de esas convicciones internas. Así que, ¿estás dispuesto a dar el primer paso? Este proceso no requiere grandes inversiones, ni un cambio radical en tu vida, basta con que mires al espejo, hoy mismo, y declares, con sencillez y convicción, soy abundante. La riqueza llega a mí con facilidad y de formas inesperadas. Comienza con frases que realmente resuenen contigo, que tengan el poder de inspirarte, aunque al principio sientas que estás fuera de tu zona de confort. Andrea te deja una invitación, transforma tu vida un pensamiento a la vez. Confía en que, con cada palabra que declares, te acercas a una versión más plena de ti mismo, una en la que la abundancia y la prosperidad fluyen naturalmente. Ahora la pregunta no es si puedes atraer dinero rápido usando afirmaciones, sino si estás dispuesto a empezar y a creer que eres digno de recibirlo. ¿Estás listo para comenzar tu propio camino hacia la abundancia?